Para hacer este bonito bolso voy a utilizar estas tres tonalidades de beige, miren, y voy a empezar a tejer por el más clarito. Voy a utilizar una agujeta de 4 milímetros. El hilo es para tejer con una agujeta de 5 milímetros, pero yo lo voy a tejer con una de 4 para que me quede más apretadito. Debía comenzar por una tira de cadenas, pero no me gusta cómo luce. Entonces miren, les voy a enseñar este truquito para que parezca una tira de cadenas y encima una vuelta de punto bajo, 2 vueltas en uno. Miren, voy a comenzar con 2 cadenas. En la primera cadena voy a hacer como si fuera a hacer un punto bajo, pero no lo termino. Tomo lazada nuevamente y paso por 1. Y ahora tomo lazada y paso por 2. Aquí realicé mi primer punto bajo. Ahora aquí debajo me quedan 2 hebritas. Miren, aquí como son las primeras, un poco más ajustado. Miren, las 2 hebritas aquí. Voy a sacar nuevamente como si fuera a hacer un punto bajo, no lo termino. Paso por 1 y ahora paso por 2. Miren cómo queda. Como si fuera, como les decía, una tira de cadenas y encima una vuelta de punto bajo. Voy a seguir así, tomando la hebrita de aquí debajo. Miren, paso por esas 2. Ahora paso por 1 y paso por 2. Vamos a hacerlo una vez más. La hebrita de aquí. Paso por estas 2, luego paso por una y paso por 2. Así me va a quedar. Ahora voy a hacer aquí todo el alto de la carterita que yo lo voy a hacer. En mi caso voy a subir hasta tener 40 centímetros. Y ya llegué al final aquí de los 40 centímetros. Miren, así me queda mi primera vuelta. Esta es la parte del derecho y esta es la del revés. Ahora voy a subir con una cadena. Subo con una cadena. Voy a empezar a tejer aquí. Y la parte del derecho, que es esta, voy a subir con una cadena, miren. Esta cadena no la voy a tejer porque esa fue la que acabo de hacer. Este es el primer punto. Tengo 2 hebritas. Voy a tomar la de atrás, esta. Y ahí voy a hacer mi primer punto alto. Miren, aquí voy a poner un marcador para que no haya problemas de aumentos ni disminuciones. Y voy a ir así, tomando solamente la hebra trasera y voy a ir haciendo puntos bajos. Así, solo tomando la hebra trasera. Voy a ir así hasta el final. Allá en el final también voy a poner un marcador para no confundirnos. Vamos a hacerla, o si quiere puede contar también la cantidad de puntos que hizo. Voy a ir de esta manera hacia acá hasta el final. Voy a subir con una cadena, pongo mi marcador y tejo hacia acá hasta tener el ancho que yo prefiera para este color. Ahora les digo en centímetros qué ancho le di. Y miren, así me va quedando. Ya hice mi primera pieza, mide 3,5 centímetros, así, mide 3,5 centímetros. Ahora voy a hacer un cambio de color. El primer cambio de color voy a cambiar al segundo tono de beige. Miren, estoy en el penúltimo punto. Voy a ir al último. Así, voy a tomar lazada, no lo voy a terminar. Incorporo el otro color y entro los 2 juntos, así. Este hilo lo puede cortar o puede no cortarlo. En mi caso no lo voy a cortar porque lo voy a utilizar más adelante y para evitar los nudos. Voy a subir aquí con una cadena. Voy a ajustarlos los dos. Giro. Y voy a continuar tejiendo de la misma manera. Esa cadena no la tejo. Tejo aquí en el siguiente, la hebra trasera. Aquí voy a poner mi marcador. Mi primer punto.
y voy a seguir tejiendo normalmente. Ahora con esta otra tonalidad voy a hacer la misma cantidad de vueltas que realicé con esta. Cuando termine con este mismo tamaño voy a cambiar a la otra tonalidad de beige un poco más fuerte. Todo el tiempo es haciendo la misma cantidad de puntos sin aumentos ni disminuciones. Y terminé la otra banda con el otro tono. Al final no le hice la misma cantidad de vueltas, le hice una vuelta más. Estas tres bandas del centro les voy a hacer este ancho y solo la de las esquinas va a ser de este ancho. Y también corté el hilo para no hacer un borde de un solo color, para que quede el borde de aquí arriba según el tono. Entonces ya el hilo con el que empaté aquí lo escondí dentro de su propio color. Este lo voy a esconder también. Miren, voy a hacer algún nudito para que no se me zafe. Mientras lo escondo aquí dentro, así, de esta manera lo voy a ir hasta que lo pierda. Luego lo escondo mejor, ¿ven? Y queda así. Ahora este voy a cambiar de tono aquí al más oscuro. Miren, voy a hacer el cambio como mismo hicimos en el color anterior. Voy a entrar aquí en el último punto, no lo termino, los entro los dos así y voy a cortar este y voy a continuar tejiendo con el más oscuro. Voy a subir una cadena, vamos a ajustar, giro y aquí voy a ir escondiendo esta hebra. Comienzo a tejer aquí, miren, ya voy a comenzar a esconder la hebra. Asimismo escondí el color anterior, pongo mi marcador y continúo tejiendo de la misma manera que hemos hecho hasta el momento. La bandita de este color, como les dije, las voy a hacer con la misma cantidad de vueltas que realicé con esta tonalidad. Y voy a ir de esta manera haciendo los cambios de color hasta tener el ancho del bolso deseado. Este es el largo, miren, después yo lo voy a doblar así. Y ahora voy a hacer el ancho. Y de esta manera me quedó. Miren, comencé con el más claro, luego el medio, el más oscuro, continué con el más claro y volví con el medio. Recuerden que estos primeros los hice de 3,5 centímetros y luego estos un poquito más ancho. Pero estas tres franjas del mismo ancho y estas dos del borde del mismo ancho. Usted distribuye como usted prefiera. Le di un ancho total. Fui tejiendo hasta tener 18 centímetros de ancho. Ahora, para hacer el borde, miren, yo la voy a poner de esta manera y el borde de este lado lo voy a hacer con este color y el borde de este lado con este color. Ya yo realicé uno, miren cómo me quedó. Este es el borde que va de este lado. Ahora les explico cómo hacerlo. Voy a tomar entonces la tonalidad más clara para hacer este otro borde y voy a comenzar por la parte más fina. Miren, así. Voy a empezar haciendo una tira de cadenas de 3 cadenas. 1, 2 y 3. Así. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Subo con una y a partir de la segunda voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3.
subo con una cadena, viro mi tejido. Miren, esta es la primera cadena. En el primer huequito que hay aquí, aquí es donde voy a tejer mi primer punto. Voy a realizar 1, 2 y 3. La misma cantidad. Subo con una cadena, giro y de la misma manera. 1, 2 y 3. Aquí voy a hacer la misma cantidad de puntos hasta tener en centímetros, hasta aquí, miren, 4,5 centímetros. 4,5 centímetros, no le digo las vueltas porque depende del grosor de hilo, la manera de tejer, pero bueno, 4,5 centímetros. Y tiene que coincidir esa misma cantidad de vueltas que tengan aquí, los cuentan en el borde de su bolsito. Yo les puse un marcador. Este marcador significa que hasta aquí yo hice 3 puntos bajos. ¿Ven? Ahí puse mi marcador. Vamos a hacer entonces hasta aquí. Terminé mis 4,5 centímetros. Miren, en mi caso fueron 8 vueltas. Usted ya les repito, no sé cuántas vueltas va a tener, pero bueno, si en mi caso fueron 8 vueltas aquí, mis 4,5 centímetros, aquí debo contar también 8 puntos. Aquí en el número 8 coloqué mi marcador. A partir de la vuelta número 8 voy a empezar a aumentar. Voy a realizar, miren, realicé la cadena, giro. En el primer huequito voy a realizar 1, 2 puntos altos. Esto es mi primer aumento. 2, 3 y en el último otro aumento. 4 y 5. O sea que aquí ya voy a tener 5 puntos altos. Subo con una cadena. En la siguiente vuelta voy a también realizar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la siguiente vuelta también, o sea, 3 vueltas con la misma cantidad de puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de la tercera vuelta voy a hacer otro aumento. 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Voy a tener 7 puntos bajos. Y voy a realizar 7 puntos bajos por 3 vueltas. En la tercera vuelta voy a aumentar. También en los extremos voy a tener 9 por 3 vueltas. Y así voy a ir aumentando. Cada 3 vueltas aumento en las esquinas. Y me va a ir quedando de esta manera. Miren, voy a ir aumentando hasta tener un ancho total de 6,5 centímetros como un ancho total. Fui aumentando, como les dije, de 3 vueltas en 3 vueltas hasta tener un ancho total. Miren, estas mismas cantidad de vueltas que tengo aquí aumentando hasta aquí, debo contar esa misma cantidad de vueltas, es la misma cantidad de puntos que voy a marcar aquí. Miren, coloqué los marcadores en la misma cantidad de vueltas que tuve hasta ahí, hasta donde aumenté. Luego, desde ahí hacia abajo, voy a repetir la misma cantidad de puntos que me dieron hasta aquí. Repito, no les digo los puntos, yo prefiero decirles en centímetros. De todas formas, cualquier duda o sugerencia que les quede, me lo escriben en los comentarios y yo con gusto les respondo. Entonces, a partir de aquí voy a realizar la misma cantidad de puntos hasta el final. En mi caso, yo aumenté con la misma cantidad de puntos, le di también 4,5 centímetros hasta el final. Y marqué la misma cantidad de vueltas aquí, las marqué aquí en este extremo. Hasta aquí va a llegar, miren, hasta aquí va a llegar y este va a ser el fondo. Así me va a quedar. Voy a terminar el otro extremo y entonces les explico cómo pegarlo aquí al bolsito. Miren, ya pegué un lado, miren qué bonito queda.
Así me quedó. Ahora, ¿cómo lo hice? Miren, hice coincidir con un marcador las divisiones que ya les expliqué anteriormente. Para no confundirme el hilo, no lo corté. Aquí, donde está este marcador, voy a entrar mi agujeta. Fíjense que les quede, van a tejer con la parte de la cartera de frente, no así, no de frente a la pieza que hicimos, sino de frente a la cartera. Este fue el último punto que realicé. Esa hebra la voy a coger, no voy a cortarlo, miren, y voy a pasarlo por aquí y voy a hacer un punto, una cadena. Ahora voy a hacer coincidir los puntos, que deben ser los mismos, pero bueno, para eso tengo mi marcador, para no perderme. Voy a hacer coincidir los puntos y voy a ir haciendo punto bajo. Miren, punto en cada punto. Voy a ir así. Hasta llegar al marcador. Luego, miren, tengo los otros dos marcadores. Voy a ir así, punto, 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 hasta llegar aquí. Y aquí realicé el último punto, que es el primer punto de esta pieza de aquí encima. Debo hacer otro. Recuerden que aquí hicimos 3. O sea, este sería el segundo. Y el tercer punto lo voy a hacer empatando estas dos piezas. Miren, voy a hacer coincidir aquí el primer punto con el primer punto de aquí. Y este sería mi tercer punto. Así. Y ahora vuelvo a hacer coincidir aquí. Y voy a hacer punto por punto. Igual por todo el borde. Cuando llegue aquí debajo, miren, aquí debajo no son exactamente los mismos puntos, pero más o menos los hago coincidir y tejo punto por punto, y aquí voy a rematar, a cortar mi hilo. Y para hacer este cordón, miren, tomé el hilo del tono medio y yo estoy tejiendo con la hebra de dentro y tomé la de afuera, o sea, lo cogí en 2 hebras y con una agujeta 6.5, pues sencillamente hice una tira de cadenas. Ya, solo cadenas. Esta tira de cadenas mide, en mi caso, 66 centímetros. Le di 66 centímetros de largo. Usted puede darle el largo que prefiera. Y voy a hacer 2. Va a ir una por este lado y una por detrás. La coloqué, miren aquí dentro, en la quinta vuelta, un pedacito de 4 centímetros aproximadamente. Aquí entré y a esa misma altura, cuando terminé la primera barra, lo saqué, lo entré donde termina, así por dentro y por fuera hasta aquí, y así mismo voy a poner el de atrás y él va a cerrar así. Vamos a hacer el otro y el otro lo voy a poner por detrás. Y ya realicé el cordón del otro lado. Miren, los anudé aquí en el costado, así queda. Para hacerle la correíta, miren, me gustó esta cadenita que viene con sus enganches. Solamente lo enganché uno en cada costado y así me queda esta bonita carterita. Recuerda que si este video te gusta, dale me gusta, suscríbete a mi canal. Si prefieres que este sea de otra manera, que te haga un tutorial de una cita que pudieras hacer, o cualquier duda, puedes escribirme a los comentarios y con gusto serás atendido.